Las imágenes que estás viendo en tu pantalla muestran los últimos segundos de vida de una mujer dentro de su propia casa, mientras su suegra la sigue por el departamento antes de que se escuchen los disparos. Y lo más perturbador no es solo que el crimen haya quedado grabado, sino lo que ocurre después. La mujer admite frente a su propio hijo que la asesinó porque estaba enojada, porque sentía que Carolina se había interpuesto entre él y ella. Durante casi 24 horas, el esposo convivió con el cuerpo sin vida de su esposa antes de denunciar, un tiempo que terminó siendo clave para que la responsable escapara del país, hasta que finalmente fue detenida en el extranjero. Detrás de todo esto, una figura descrita como controladora y resentida, cuya obsesión terminó cruzando un límite irreversible. Si quieres conocer todos los detalles de este caso, quédate hasta el final de este video. El caso de Carolina Flores. ¿Cuál es el límite de la maldad humana? ¿Qué lleva a una persona a cometer los actos más atroces contra su propia especie? ¿Qué ocurre dentro del cerebro de las mentes más oscuras y peligrosas? Estas preguntas nos han quitado el sueño durante años, y hoy, analizando y llevando hasta tu pantalla los casos criminales más impactantes de la historia, buscamos entender aquello que muchos prefieren ignorar. En Detectives Criminales, 3 veces por semana te traeré las historias más perturbadoras para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a un video más. Pero antes de empezar, cuéntame desde dónde me estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir descubriendo historias criminales de la vida real. Y ahora sí, comencemos. El jueves 16 de abril de 2026, un hombre llamado Alejandro Sánchez Herrera se presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México para denunciar que su pareja, Carolina Flores Gómez, había sido víctima de un ataque con arma de fuego dentro del departamento que ambos compartían. Según el propio testimonio de Alejandro, la persona responsable del ataque no era un intruso ni un tercero desconocido, sino alguien del círculo más cercano, su propia madre, Erika María Herrera. Esta declaración no solo marcó el inicio formal de la investigación, sino que también introdujo desde el primer momento un elemento profundamente perturbador dentro del caso. Tras recibir la denuncia, elementos de la Fiscalía se trasladaron hasta el domicilio señalado para verificar la información. Al ingresar al departamento, confirmaron que Carolina ya no presentaba signos vitales. La escena desde el primer momento dejó en evidencia la violencia con la que se habría cometido el crimen. El lugar fue asegurado de inmediato para iniciar las diligencias correspondientes. Durante el procesamiento de la escena, los peritos localizaron un arma de fuego, 7 casquillos percutidos y 4 balas deformadas, elementos que comenzaban a delinear la magnitud del ataque. Sin embargo, había una ausencia que rápidamente llamó la atención de los investigadores. Erika no se encontraba en el lugar. Detrás de la escena del crimen, había una historia de vida que, hasta ese momento, transcurría por un camino muy distinto. Carolina Flores Gómez había nacido el 4 de abril de 1999 en Baja California, México, y desde muy joven comenzó a destacar por su interés en el modelaje y los certámenes de belleza. Ese interés se consolidó en 2017, cuando con apenas 18 años obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió comenzar a proyectarse a nivel nacional. Con el tiempo, esa exposición se trasladó también a las redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, su trabajo y su interés por la moda. Allí fue construyendo una comunidad de seguidores que la acompañaba en cada etapa de su vida. Pero más allá de esa imagen pública, quienes la conocían, la describían como una joven cercana, amable y profundamente apegada a su familia. En particular, mantenía una relación muy estrecha con su madre, Reina Gómez Molina. La comunicación entre ambas era constante, al punto de hablar todos los días por videollamada. Ese vínculo, sólido y cotidiano, sería uno de los elementos que más peso tendría después de la tragedia, cuando su madre comenzó a reconstruir, desde su propia perspectiva, los últimos meses de vida de Carolina. En medio de ese desarrollo personal y profesional, Carolina conoció a Alejandro Sánchez Herrera, con quien iniciaría una relación que, con el tiempo, evolucionaría hacia la formación de una familia. Junto a él, comenzó una etapa marcada por la convivencia diaria, la exposición en redes sociales y, posteriormente, la llegada de su bebé. Durante el embarazo,
Carolina compartió activamente ese proceso en sus plataformas digitales. Mostraba cada avance, cada cambio, cada momento significativo, proyectando una imagen de ilusión y cercanía. Tras el nacimiento del bebé, su rutina cambió por completo, enfocándose en su cuidado mientras continuaba mostrando fragmentos de su vida familiar. En ese entorno, también aparecía con frecuencia la figura de Alejandro. Las publicaciones reflejaban una relación afectuosa, con gestos que reforzaban esa imagen, como mensajes dedicados entre ambos o detalles simbólicos que compartían públicamente. Desde el exterior, la dinámica parecía estable, una pareja joven, una familia en crecimiento y un proyecto de vida en común. Sin embargo, esa imagen, construida hacia afuera, no necesariamente reflejaba todo lo que ocurría puertas adentro. Y sería precisamente en ese espacio íntimo donde comenzarían a gestarse tensiones que con el tiempo tendrían un peso determinante en el desenlace de esta historia. Durante una etapa importante de su relación, la pareja vivió en casa de Erika, madre de Alejandro. Fue en ese espacio donde comenzó a configurarse una dinámica de convivencia que, aunque en apariencia funcional, con el tiempo empezó a mostrar señales de desgaste. Las diferencias entre Carolina y su suegra existían, aunque inicialmente se percibían como conflictos cotidianos, propios de compartir un mismo hogar. Con el paso del tiempo, y especialmente durante el embarazo de Carolina, esas tensiones comenzaron a intensificarse. Comentarios, desacuerdos y episodios de incomodidad fueron acumulándose en una relación que, lejos de consolidarse, se volvía cada vez más frágil. Aún así, hacia el exterior, nada de esto parecía alterar la imagen de estabilidad que la pareja proyectaba. En diciembre de 2025, Carolina y Alejandro tomaron la decisión de mudarse a la Ciudad de México junto a su bebé. Se instalaron en un departamento ubicado en una zona exclusiva, lo que, en apariencia, representaba un nuevo comienzo. Sin embargo, lejos de significar una ruptura total con los conflictos previos, este cambio de escenario no logró disipar completamente las tensiones que ya venían gestándose. Ahora es momento de regresar al hallazgo del cuerpo y confirmación de la víctima. El 17 de abril, aproximadamente 48 horas después de los hechos, el cuerpo fue entregado a su familia. La noticia provocó una ola de reacciones entre quienes la conocían. Amigos, conocidos y personas cercanas comenzaron a expresar públicamente su conmoción, recordándola como una joven tranquila, cercana y con múltiples proyectos por delante. Mientras se comenzaban a analizar los elementos encontrados en el departamento, las autoridades avanzaban en la reconstrucción de los hechos a partir de peritajes, entrevistas y evidencia física. El procesamiento de la escena incluía el estudio de trayectorias balísticas, la recolección de indicios y la toma de declaraciones a personas cercanas a la víctima. Uno de los elementos clave en esta etapa fue el resultado de los exámenes forenses, que permitió dimensionar la violencia del ataque. Carolina presentaba un total de 12 impactos de bala, 6 en la cabeza y 6 en el tórax. Esta información no solo confirmaba la brutalidad del crimen, sino que también aportaba datos fundamentales para entender la mecánica de lo ocurrido. Entre los aspectos que más inquietud generó desde el inicio fue el tiempo transcurrido entre el momento del crimen y su denuncia. De acuerdo con la información disponible, habrían pasado aproximadamente 24 horas antes de que Alejandro acudiera ante las autoridades, un lapso que resultaba difícil de justificar en un caso de esta magnitud. Al ser cuestionado, Alejandro explicó que su prioridad había sido proteger a su bebé, de apenas 8 meses. Según su versión, temía que la intervención de las autoridades pudiera derivar en que el menor quedara bajo resguardo institucional. Por ese motivo, aseguró haber permanecido en el departamento, incluso grabando una serie de indicaciones sobre los cuidados del niño antes de decidir acudir finalmente a la fiscalía. Sin embargo, esta explicación no logró disipar las dudas. Por el contrario, abrió nuevas líneas de cuestionamiento entre los investigadores. Permanecer durante todo ese tiempo en el lugar de los hechos, sin dar aviso, podía tener implicaciones importantes tanto en la conservación de la escena como en la reconstrucción de lo ocurrido. Además, ese lapso habría sido suficiente para que la presunta responsable abandonara el lugar sin ser detectada, lo que añadía un elemento adicional de incertidumbre al caso. A medida que avanzaban las primeras diligencias, comenzaron a surgir elementos que no terminaban de encajar con la versión inicial. Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores
fue el entorno en el que ocurrió el crimen. El departamento se encontraba en una zona exclusiva de la Ciudad de México, dentro de un edificio con seguridad privada, cámaras de vigilancia y protocolos de control en accesos. Sin embargo, pese a estas condiciones, tanto el personal de vigilancia como algunos vecinos coincidieron en un aspecto inquietante. Nadie reportó haber escuchado detonaciones ni ruidos inusuales. Esta ausencia de testimonios contrastaba con la evidencia encontrada en el interior del inmueble, donde se habían localizado múltiples casquillos y proyectiles, lo que indicaba que se habían realizado varios disparos. Este contraste entre lo ocurrido dentro del departamento y lo que se percibía fuera de él abrió una nueva línea de análisis. ¿Cómo era posible que un hecho de tal magnitud pasara completamente desapercibido en un entorno controlado? Esta pregunta comenzó a instalarse como uno de los primeros focos de incertidumbre dentro de la investigación. En medio del avance de la investigación, surgió un elemento que cambiaría por completo la percepción del caso: la difusión de un video proveniente de las cámaras internas del departamento. Antes de continuar, quiero pedirte algo rápido. Si este contenido te está aportando y quieres que siga subiendo más historias como esta, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia. Ahora sí, sigamos con la historia. El material, dado a conocer por un periodista, mostraba los momentos previos y posteriores inmediatos al crimen, convirtiéndose en una pieza central tanto para las autoridades como para la opinión pública. En las imágenes se observa la sala del hogar, un espacio cotidiano donde había objetos del bebé como un corralito, un cochecito y juguetes, lo que reforzaba la idea de un entorno familiar aparentemente normal. En ese ambiente aparece Carolina, vestida con ropa de casa, desplazándose con aparente normalidad, mientras Erika la sigue a corta distancia. No hay gritos visibles, no hay forcejeo, no hay una escena de conflicto evidente. La actitud de Erika, caminando con las manos en los bolsillos, sería posteriormente señalada como llamativamente tranquila. Segundos después, ambas salen del encuadre. Es entonces cuando la escena cambia por completo. Se escucha una primera detonación, seguida de un grito, y luego varias detonaciones más. El sonido rompe la calma del ambiente y marca el momento exacto en que ocurre el ataque. Instantes después, Alejandro aparece en escena con su bebé en brazos y se dirige hacia la habitación de donde provienen los disparos. Su reacción es contenida. No corre de forma descontrolada, no hay una reacción explosiva. Al acercarse, le pregunta directamente a su madre qué hizo. La respuesta de Erika es inmediata y fría. Le dice que lo hizo porque estaba enojada. No hay señales de arrepentimiento, no hay confusión, no hay desorden emocional en su forma de hablar. Alejandro, al escucharla, le recuerda que Carolina es su familia, marcando una línea clara entre lo ocurrido y el vínculo que los unía. Sin embargo, la respuesta de Erika mantiene el mismo tono. Le responde desde una lógica de reclamo, insinuando que Carolina se había interpuesto en la relación entre ella y su hijo. No intenta negar lo sucedido, no muestra sorpresa por el resultado, y en ningún momento parece dimensionar la gravedad del acto que acaba de cometer. La secuencia, tal como fue difundida, no solo mostró el momento previo al crimen, sino también una interacción posterior que resultó profundamente desconcertante. La aparente normalidad inicial, seguida por la violencia y luego por una conversación marcada por la frialdad, terminó por convertir ese video en uno de los elementos más impactantes y determinantes dentro del caso. La difusión del video provocó una reacción inmediata. En cuestión de horas, el caso dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un tema de alcance nacional e incluso internacional. La crudeza de las imágenes, sumada a la aparente frialdad de la agresora y a la reacción contenida de Alejandro, generó una ola de indignación que se trasladó rápidamente a redes sociales y medios de comunicación. A partir de ese momento, comenzaron a surgir múltiples interpretaciones. Algunos análisis se centraron en la conducta de Erika, señalando que sus propias palabras reflejaban una dinámica previa de control, conflicto y resentimiento. Otros pusieron el foco en Alejandro, cuestionando su comportamiento tanto en el video como en las horas posteriores al crimen, especialmente por la demora en presentar la denuncia. El debate también giró en torno a lo que no se veía: la ausencia de una discusión previa evidente, la transición abrupta entre una escena doméstica cotidiana y un acto de violencia extrema.
y la posibilidad de que existiera un trasfondo más profundo dentro de la relación familiar. Mientras tanto, en Baja California, comenzaron a organizarse manifestaciones para exigir justicia por Carolina, amplificando aún más la presión social sobre el caso. Con el avance de la investigación y el aumento de la presión pública, las autoridades tomaron una decisión clave en la clasificación del caso. Inicialmente investigado como homicidio doloso, el expediente fue posteriormente reclasificado como feminicidio, lo que implicó un cambio sustancial en el enfoque jurídico. Esta nueva tipificación obligaba a incorporar una perspectiva de género en el análisis, considerando no solo el acto en sí, sino también el contexto en el que ocurrió, la relación entre víctima y agresora, los antecedentes de conflicto, posibles dinámicas de violencia y el entorno en el que se desarrollaron los hechos. Además, activaba protocolos específicos destinados a garantizar una investigación más amplia y rigurosa. En paralelo, comenzaron a integrarse testimonios clave. Reina Gómez Molina, madre de Carolina, decidió hacer pública su versión, aportando información sobre la relación entre su hija y Erika. Según relató, existían tensiones que, aunque en un inicio parecían situaciones comunes dentro de una convivencia familiar, se habrían intensificado con el tiempo, especialmente durante el embarazo. A esto se sumaron versiones de personas cercanas a Carolina, quienes señalaron que la relación con su suegra nunca había sido buena y que, en algunos casos, se caracterizaba por conflictos constantes, malos tratos y un ambiente que generaba incomodidad y desgaste emocional. Estas declaraciones comenzaron a dar forma a un posible contexto previo que ahora debía ser analizado dentro del marco del feminicidio. Tras la difusión del caso y la presión mediática, las autoridades intensificaron la búsqueda de Erika María Herrera, señalada desde el inicio como la presunta responsable y ausente al momento del hallazgo. La Fiscalía comenzó a rastrear sus movimientos posteriores al crimen. Se activaron alertas migratorias, fichas de búsqueda a nivel nacional y operativos para ubicarla, pero pronto surgió una hipótesis más compleja. Ya no se encontraba en México. Las indagatorias permitieron establecer que habría salido del país poco después de los hechos. Su ruta incluyó un paso por Panamá antes de llegar a Venezuela, lo que evidenciaba una huida rápida, favorecida por el tiempo transcurrido antes de la denuncia. Ante esto, el caso escaló a nivel internacional. Se solicitó la intervención de Interpol y se emitió una ficha roja, extendiendo su búsqueda a más de 190 países. El 30 de abril de 2026, Erika María Herrera fue localizada y detenida en Caracas, Venezuela, como resultado de la coordinación entre autoridades internacionales. Con su captura, el caso entra en una nueva etapa, el proceso de extradición a México, donde deberá enfrentar cargos por feminicidio. Aún así, quedan aspectos por esclarecer. La demora de aproximadamente 24 horas en la denuncia sigue siendo un punto clave, ya que ese lapso habría facilitado su salida del país. Las autoridades continúan analizando el contexto completo, las tensiones familiares, la relación entre víctima y agresora y los factores que pudieron influir en el desenlace. Hoy, con la presunta responsable detenida, el caso avanza hacia una fase decisiva. Pero para la familia de Carolina, la exigencia permanece: que se esclarezca lo ocurrido y que haya justicia. Porque más allá de la captura, hay detalles que siguen resultando difíciles de asimilar. Una mujer asesina a su propia nuera dentro de su casa, y segundos después, cuando su hijo le pregunta qué hizo, ella no lo niega, no se quiebra, no se arrepiente. Lo mira y le dice que lo hizo porque estaba enojada, que Carolina se había interpuesto entre ellos, que ella le había robado a su hijo. Una frase que no solo revela el crimen, sino una obsesión que ya venía creciendo desde mucho antes. Pero lo que ocurre después es igual de perturbador. El esposo permanece dentro del departamento, con el cuerpo sin vida de su esposa, durante casi 24 horas. No hay llamada inmediata a la policía. No hay intervención, solo silencio. Un tiempo que, según las investigaciones, pudo haber sido clave para que la responsable lograra escapar del país. Un silencio que hoy sigue generando más dudas que respuestas. Y en el centro de todo, una figura que empieza a tomar forma. Una mujer descrita como controladora, dominante, incapaz de aceptar que su hijo formara su propia familia. Una tensión que creció con el embarazo, con la convivencia, con cada límite que Carolina intentó marcar, hasta que todo terminó en un acto extremo.
Un comportamiento que no apareció de la nada, sino que, según todo indica, llevaba tiempo gestándose. Pero ahora la pregunta ya no es solo qué pasó, sino qué más hay detrás de todo esto. ¿El esposo realmente no tuvo nada que ver en lo ocurrido? ¿Es posible que esas 24 horas hayan sido solo una decisión impulsiva? ¿O hubo algo más? ¿Y cuántas señales fueron ignoradas antes de que todo terminara así? Te leo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Nos escuchamos en otro episodio de Detectives Criminales. Hasta pronto.